Marcos, ¿verdad?, que comenzábamos el domingo pasado, que nos lleva a ver de cerca al Señor Jesucristo. Lo vemos en toda la Biblia, pero cuanto más en los Evangelios está presente. El ministerio de Jesús comienza alrededor del año 27-30 después de Cristo, porque hay un desfase con nuestro calendario actual de unos 2 o 3 años. Por lo tanto, Jesús tenía esta edad y es allí cuando Él aparece públicamente. Jesús, que ya había nacido en Belén, se había criado en Nazaret y ahora comienza un ministerio público. Comienza a hacerse ver como el verdadero Mesías, como el verdadero enviado de Dios, como el Rey. Y el Evangelio de Marcos lo que pretende es manifestar que Jesucristo es el verdadero siervo y el verdadero Rey. Por lo tanto, cuando vamos al Evangelio de Marcos tenemos que tener esto en la mente. Que Marcos está constantemente intentando manifestar la realeza de Cristo. Que Cristo es el Rey. Y a través de esa realeza manifestar la verdadera autoridad que Cristo tiene como verdadero Rey que ha venido a rescatar a la humanidad. Religiosamente el pueblo estaba cansado en esa época. Existían, como sabemos, diferentes grupos: los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotes, todos estos grupos religiosos que cada uno dentro de sus matices buscaban en cierta manera que el pueblo siguiera unas directrices que ellos entendían de Dios. Y Jesucristo viene a mostrarles otro camino, otra realidad. Y esto es lo que vemos en este Evangelio. Y en medio de ese contexto aparece Juan el Bautista, que es el primo de Jesús, como veíamos el domingo pasado. Aparece después de 400 años, podemos decir, de mutismo de Dios en la historia, donde no hay ningún profeta, y aparece Juan el Bautista para encaminar, preparar la senda del Rey. Juan el Bautista es aquel que extiende la alfombra donde el Rey va a pasar. Es aquel que prepara el camino. Es aquel que está preparando los corazones para que en el pueblo pueda haber esa ansia, esa voluntad de arrepentimiento, de búsqueda de Dios que no tenían hasta ese momento. El pueblo estaba, podemos decir, distraído en su religiosidad. Y Juan el Bautista comienza a despertar al pueblo con ese mensaje de arrepentimiento y de pronta llegada del Mesías. Ahora Juan ha sido encarcelado y está en la cárcel y va a ser también martirizado en la cárcel. Más adelante lo veremos en los capítulos siguientes. Pero desde la perspectiva humana parece que puede ser una derrota. Juan está en la cárcel y ya no se puede transmitir el mensaje. Sabemos que para Dios las circunstancias no le impiden hacer su voluntad. Lo que a nosotros nos parece imposible, como acabamos de cantar, para Dios no es imposible. Y Dios tiene el control de la historia. Y esto es lo que nos demuestran estos 2 versículos que hemos leído y que vamos a ver la profundidad que tienen, porque nos manifiestan realmente la esencia del Evangelio, la esencia de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Desde la perspectiva humana, como decíamos, podría parecer una derrota para la causa de Dios, pero todo lo contrario. Desde la perspectiva divina, el encarcelamiento de Juan marca el inicio de una nueva era. Juan tenía que retirarse de la escena para que apareciera el Rey. Por eso el mensaje de hoy: el Rey ha llegado. El Rey ha llegado y por lo tanto el reino se ha acercado. Cuando el Rey está presente, el reino está presente. Y esto es lo que vamos a ver en estos versículos. Dios nunca pierde el control de la historia. Lo que parece una tragedia para los hombres es muchas veces el escenario elegido por Dios para cumplir su plan. Y esto también nos atañe a nosotros. Cuando parece que Dios no te escucha, cuando parece que Dios no hace nada por ti, no pienses que Dios no está actuando a tu favor. Si eres un hijo o una hija de Dios, Dios siempre tiene el control de tus circunstancias. Jesús inicia su ministerio y dice el versículo 14 que
después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino ¿a dónde? A Galilea. Qué raro, ¿verdad? Jesús había nacido en Judea, era judío de Belén, pero Dios elige que su ministerio, el ministerio de su Hijo, comience en Galilea, una región situada al norte de Israel, una región donde los habitantes, muchos de ellos eran mestizos, se habían mezclado con otros pueblos en los momentos de la historia donde Israel había sido conquistado. No así el pueblo judío, pero vemos que los galileos eran tomados por los judíos, así también los samaritanos, como en cierta manera una clase menor. Eran en cierta manera un peldaño más abajo de su estatus. Y sin embargo Jesús, judío de nacimiento, decide comenzar su ministerio en Galilea, una región espiritualmente inferior para los judíos, porque habían sido mezclados o se habían mezclado con otros pueblos. Sin embargo, Dios escoge precisamente este lugar. ¿Y por qué lo escoge? Para que comience allí a resplandecer la luz del Evangelio. Imaginemos un mundo en oscuridad, un mundo que es un desierto, un mundo que no tiene noción de lo que es verdaderamente la luz de Dios en sus vidas. Y aparece el Rey, aparece el Mesías, aparece el verdadero Hijo de Dios en medio de la escena. Y es allí en Galilea, porque esto cumple una profecía, la profecía de Isaías, que él la relata en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Mateo también se refiere a este lugar, a Galilea, como el cumplimiento de esta profecía de Isaías. En Mateo 4, 13 al 16, si lo podemos buscar, podemos analizarlo juntos. Aquí lo que está haciendo es que Mateo identifica expresamente el ministerio de Jesús en Galilea como el cumplimiento de esta promesa. Vemos en Mateo 4, 13 al 16, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, que es Galilea, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, nombrados en el Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. El hecho de que Jesús comenzara en Galilea estaba establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Se le reveló a Isaías y el Señor Jesucristo estaba cumpliendo esa profecía, dicha cientos de años antes. Dios suele comenzar su obra donde los hombres menos esperamos, ¿verdad? Donde menos te esperas en tu vida, allí comienza Dios a actuar. Quizás estás orando por algo en concreto, pero Dios te sorprende comenzando lo que estás pidiendo por otra circunstancia, o por otro lugar, o por otras personas, que no son las que tú esperas, pero Dios está actuando. Y el Evangelio no nace en los palacios, no nace entre las personas de alta influencia, nace entre pescadores, nace entre gente humilde, no comienza entre los poderosos, sino entre las personas comunes. Y es allí en Capernaum, en Galilea, en ese lugar al norte de Israel donde Jesús comienza su ministerio. Y esto sigue siendo cierto hoy. Dios continúa llamando a personas que no tienen notoriedad. El apóstol Pablo dice: a lo vil del mundo, lo necio del mundo, a esto escogió Dios. No a los poderosos, sino a las personas que realmente sienten esa humildad de reconocer su imposibilidad de acercarse por sí mismos a Dios. Cosa que en la mayoría de casos el que es poderoso no lo siente así. Pero cuando vemos en el Evangelio esto, vemos que Dios siempre está actuando. Marcos no pretende escribir simplemente una biografía de Jesús. Como decía Joan el domingo pasado, el evangelista Marcos, que es, podemos decir, un actor secundario en la escena del Nuevo Testamento,
Lo vemos a Marcos en diferentes momentos, cuando va con Pablo y Bernabé. Lo vemos con Pedro acompañándole y estando en su casa. En esas escenas donde Marcos está, él se va nutriendo de todo lo que él recibe, especialmente del apóstol Pedro, y él lo traslada en estas palabras que él escribe en el Evangelio. Y desde el primer versículo, él declara su propósito. Marcos dice, en el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que Marcos quiere demostrar, lo que Marcos quiere manifestar, lo que Marcos quiere sacar en alto para que todos vean, es que podamos todos responder a una pregunta. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y quizás nosotros que ya le hemos conocido podemos responderlo, pero hay muchas personas que aún no. Aún se están preguntando quién es realmente Jesús. Este hombre humilde que a los 30 años comienza a caminar por una tierra que no conocía de Dios, que no recibía de Dios, sino religión. Este hombre que cambia la historia de la humanidad y que los años y los días comienzan a contarse a partir de su nacimiento. Por lo tanto, Marcos en su libro, en cada milagro, en cada enseñanza, en cada confrontación, en cada expulsión de demonios, cada acto de misericordia que Jesús hace, que Marcos relata, lo que Marcos está queriendo es dar la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? Porque todo apunta a demostrar que Jesús es el verdadero Hijo eterno de Dios, que Jesucristo es el verdadero Mesías que estaba predicho desde los profetas y que se cumple ahora en este momento que él está relatando. Por eso los milagros de Marcos nunca son un espectáculo, nunca son un show, nunca son algo para manifestar algo estridente, sino que lo que Marcos está haciendo es manifestar señales visibles que autentifican que Jesucristo es la verdadera autoridad, que tiene autoridad sobre la naturaleza, que tiene autoridad sobre los demonios, que tiene autoridad sobre el pecado, que tiene autoridad, que no hay mayor autoridad que la que él tiene. Por lo tanto, lo que Marcos está haciendo siempre, y vamos a seguir viéndolo, es esto. Y por eso Marcos sigue diciendo que Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. El rey que llega está anunciando que el reino se ha acercado, que el reino ya está aquí, que el reino está en medio de ellos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Cuando vemos que es después que fue encarcelado Juan. Por eso en Juan 3:30, el evangelista Juan, también refiriéndose a esto, dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, poniendo palabras en la boca de Juan el Bautista. Juan sabía que su ministerio tenía que terminar cuando apareciera el rey. Cuando apareciera el reino ya estaría en este mundo, el reino de Dios. Y Juan tenía que menguar. Y qué lección tan importante para todos nosotros. El verdadero servicio a Dios no busca protagonismo, sino busca que el rey sea manifestado. Por lo tanto, si estás haciendo algo para el Señor, si el Señor te ha llevado a cumplir con algo en tu vida de servicio a Dios, es para que el rey sea mostrado a los demás, para que el rey pueda ser manifestado ante todo. Por eso Juan dice: Jesús vino. Y cuando está hablando aquí el tiempo del verbo, nos está hablando de una llegada que no es cualquier llegada, no es un cambio geográfico, no es un cambio de ubicación solamente, sino que está hablando de que es algo trascendental, es una llegada decisiva. Esto es lo que es la palabra que usa Juan aquí. No se trata simplemente de un cambio de lugar. Marcos lo que está tratando de mostrarnos aquí es la irrupción del rey en la historia. Hasta ahora teníamos conocimiento de Dios
por los profetas, teníamos conocimiento de Dios por las leyes, teníamos conocimiento de Dios por los salmos, pero ahora lo que está diciendo Marcos es que Dios está aquí. Dios está aquí en medio vuestro. Y esta es la importancia. El reino de Dios no es una idea filosófica. ¿Qué es el reino de Dios? El reino llega porque el rey está presente. Cuando el rey está presente, el reino está presente. Por lo tanto, si tienes al rey en tu corazón, ten en cuenta que si estás viviendo a Cristo en tu vida, estás llevando el reino de Dios allí donde tú vas, porque el rey está contigo. Donde nosotros estamos, está el reino de Dios. El reino de Dios no tiene límites geográficos, no tiene banderas, sino que el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre los corazones de las personas. El reino de Dios se establece cuando las personas comienzan a aceptar a través de Cristo a un Dios que no solamente es un Dios creador, sino también un Dios salvador, un Dios cercano, un Dios que es personal, un Dios que quiere tener comunión y relación con las personas. El reino de Dios no comienza con un sistema político ni con una revolución social, comienza con la presencia del rey. El rey ha llegado, el reino se ha acercado. Pero Marcos dice que predicando, Jesús dice que comienza predicando. La palabra predicar que usa Juan aquí no es generalmente lo que podemos estar pensando, lo que estamos habituados. En el mundo antiguo había un personaje de donde proviene esta palabra, el origen de esta palabra en el griego, y era lo que se llamaba el heraldo, con H, era el pregonero del rey, era el pregonero que el rey enviaba para reclamar un mensaje oficial, un mensaje real, no era cualquier mensaje. Y lo que está queriendo decir Marcos aquí al usar esta palabra es que lo que está transmitiendo Jesús tiene la mayor importancia que existe. Es el mayor mensaje que puede transmitir, porque no es cualquier rey, es el Rey de Reyes el que está trayendo este mensaje. Por eso es la imagen que Marcos utiliza para describir el ministerio de Jesús. Jesús no vino a ofrecer sugerencias de mejora en nuestras circunstancias para mejorar nuestra vida, sino que vino a proclamar con autoridad el cambio profundo posible de nuestro corazón, de una relación diferente con Dios, no a través de la religión, sino a través de este mensaje que Cristo comienza a predicar en este mismo momento que estamos leyendo. Y es la palabra de Dios, es la palabra que vemos en los diferentes evangelios, también Pablo la utiliza en Romanos, y Timoteo, en 2 Timoteo 4:2, que podemos buscar, el apóstol Pablo le está ordenando a Timoteo que predique la palabra, y le dice claramente que predique la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esta palabra es esta palabra que nos ha llegado a nosotros, que es la palabra de Dios, es la que en ese instante se comienza a predicar dándole el sentido verdadero. Y es Jesucristo quien es la palabra en sí mismo, es la palabra hecha carne, es el verbo encarnado quien comienza a manifestar el evangelio de salvación. Hasta ese momento había una proyección desde el pasado hacia el futuro para que llegara esa palabra de salvación, y en todo el Antiguo Testamento Dios está anunciando de diferentes maneras que esa palabra poderosa de salvación era la que iba a transformar los corazones de piedra en corazones de carne. ¿Para qué? Para que pudiésemos tener acceso a Él. Pablo está diciendo a Timoteo lo mismo.
no le dice entretengan a la iglesia. No le dice Timoteo, tú entretén a la congregación. No le dice, tú cuenta historias a la congregación. No le dice, haz sentir bien a las personas. Lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, lo que comienza a manifestar Jesús en este momento, es que anuncie lo que es la verdadera palabra de Dios. Una palabra que lleva efecto en las vidas. Por eso cuando la iglesia tiene a la palabra de Dios en el centro, cuando la iglesia madura, cuando la iglesia crece en conocimiento de Dios. Pero Marcos dice, predicando ¿qué? El Evangelio. Esa palabra es la que está diciendo Pablo. Cuando se dice el Evangelio se está refiriendo, como sabemos, a la buena noticia. Eso es lo que significa esta palabra, la buena noticia. ¿Y cuál es esta noticia? La que nosotros ya conocemos. Y claro, es una palabra que el Imperio Romano utilizaba cuando venían los generales de una conquista. Cuando llegaban a Roma y traían esa buena noticia de que se había conquistado una nueva tierra, un nuevo pueblo, usaban esta misma palabra para anunciar las victorias militares, o también cuando nacía un emperador. Pero esta palabra que Marcos usa aquí, el Evangelio, y que vemos a través de todo el Nuevo Testamento, toma esta palabra y declara que la verdadera buena noticia no es el nacimiento de un nuevo emperador, sino que es la llegada del Rey. Es la llegada del verdadero Rey. Ese es el Evangelio. Cuando el Rey llega a la vida de las personas para transformarlas. Así como Jesús llegó en este momento, irrumpió la historia, Cristo también quiere irrumpir en cada una de nuestras historias. El Evangelio no consiste en que nosotros hacemos algo para alcanzar a Dios, sino que Dios ya lo ha hecho por nosotros. Por lo tanto, solo nos queda aceptarlo. Cuando dice en 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Cuando Cristo llega, no llega para pasearse por este mundo, sino con un objetivo claro, que era reconciliarnos con Dios. Muchos buscan a través de la iglesia o del Evangelio consejos para mejorar sus vidas. Y lo vemos constantemente, incluso en las redes sociales, donde vemos predicaciones que son más en términos de mejoras en la autosuficiencia, en la búsqueda y el reconocimiento de nuestra falta de suficiencia, solo encontrar esa ayuda en Dios. Jesucristo no vino para mejorar nuestras circunstancias. Eso es una consecuencia de lo que principalmente Él vino a hacer. Fue a transformar nuestra vida en una vida que pueda tener comunión y relación con Él. Nuestro mayor problema no es el económico, no es el político, no es el psicológico. Nuestro mayor problema es el pecado. Por lo tanto, ningún hombre puede solucionar nuestro problema. Como sabemos, solo Dios lo puede hacer en Cristo. Mientras el hombre no reconoce la gravedad de esa separación que él tiene con Dios, no puede beneficiarse del favor de Dios para su vida. Es necesario reconocer. Y esto no es solamente para los que aún no creen, sino para nosotros que ya hemos creído también. No entendemos la belleza del Evangelio hasta comprender la profundidad de nuestra necesidad espiritual. Toda autosuficiencia, en cualquier grado que exista, sea pequeño o sea grande, nos lleva a desmerecer la obra que el Rey vino a hacer en nuestra vida. Por eso Cristo sigue en el versículo 15 diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. El versículo 14 que hemos leído recientemente, hemos visto que Jesús comienza su ministerio proclamando el Evangelio ahora en este
este versículo 15, Marcos resume el contenido de esta predicación. Muchos comentaristas dicen que si tuviéramos que resumir el ministerio de Jesús en una frase, sería esta, la del versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Esto resume totalmente lo que era el plan de Dios para nuestras vidas. Tendríamos que aprenderlo de memoria para recordar que si no hubiese sido porque el Rey ha llegado, nosotros no podríamos habernos arrepentido de verdad y por lo tanto tampoco hubiésemos podido creer en el Evangelio. Era necesario que el reino se acercara, no que nosotros intentáramos constantemente y fracasando acercarnos a Dios. El reino se acercó cuando el Rey llegó. Y este versículo contiene 4 declaraciones fundamentales que forman una cadena lógica, si la podemos analizar. Fijaros rápidamente. El tiempo de Dios ha llegado. El reino de Dios ha irrumpido en la historia. La respuesta correcta a ese hecho histórico es el arrepentimiento. Y esa respuesta debe ir acompañada de una fe genuina en el Evangelio. Por lo tanto, hay 2 hechos y 2 respuestas que se deben dar. Por eso, cuando dice el tiempo se ha cumplido, Marcos no está utilizando la palabra que habla de la hora, o del día, o del año. En griego hay 2 palabras para anunciar el tiempo. Una es el cronos y otra es el kairos. Cuando el cronos se significa los minutos, las horas, los días, lo que es el kairos significa el momento especial, el momento necesario, el momento establecido. Y Pedro está usando esta palabra. Jesús no utiliza esta palabra, Marcos usa esta palabra kairos, que describe el momento oportuno. Este era el momento oportuno para la llegada del Rey. Y el apóstol Pablo en Gálatas 4:4 se refiere a esto, que cuando dice que Cristo, llegado el cumplimiento del tiempo, del kairos, Cristo nació de mujer. Ese era el momento del nacimiento de Cristo. Habían pasado 400 años aparentemente de una sequía de la palabra de Dios hacia la humanidad. Pero Dios en ese tiempo estaba preparando el momento oportuno para la llegada del Rey. En ese tiempo se dispersa el imperio babilónico. Alejandro Magno invade todo lo que es hasta Egipto, desde Grecia, y toda el Asia Menor está bajo el control de una sola persona. Aparecen las culturas helénicas y griegas con toda su filosofía que se transmiten a todo el mundo conocido, y luego viene el Imperio Romano que extiende su extensión más allá, llegando hasta los confines de Europa, y ese era el momento en que tenía que llegar el Rey, para que esa palabra, esa buena noticia, pudiese extenderse por toda la humanidad y pudiese llegar hasta nosotros hoy. Es imparable la manifestación del cumplimiento del plan de Dios. Por eso toda la Biblia apuntaba hacia este momento. No hay otro momento sino este en el que el Rey tiene que aparecer. Desde el Génesis encontramos una promesa de un Salvador. Cuando en Génesis 3:15 le dice Dios al hombre que la mujer iba a ser dañada, pero que la serpiente iba a ser aniquilada, ¿verdad? Que podemos leer luego. Pero después promete un descendiente a Abraham, al que llama desde Ur de los Caldeos. Luego un rey del linaje de Judá. Luego promete un hijo a David cuyo reino sería eterno. Y los profetas siguen anunciando el nacimiento del Mesías, el ministerio en Galilea, los milagros de ese Mesías, la muerte y la resurrección de ese Mesías que iba a llegar. Toda la historia está preparada para este instante, no solo del nacimiento de Cristo, sino de la manifestación pública de que el Rey se hace presente.
Jesús nace humildemente en Belén, pero este es el momento de su manifestación como total autoridad y de que el reino ha comenzado a extenderse sobre este mundo. Todo converge hacia Cristo, por eso Jesús declara: el tiempo se ha cumplido, no falta nada, las promesas han llegado a su cumplimiento, ya no hay que esperar que se cumpla ninguna más en cuanto a la llegada del Rey, el Rey ya está aquí. Y Pablo expresa esa misma verdad, como hemos dicho en Gálatas 4, cuando dice: llegado el cumplimiento del tiempo, Cristo nació de mujer. Pero también dice en el versículo 15 Jesús que el reino se ha acercado. Y esta frase era impactante para un judío de esa época. ¿Sabes que el judío de esa época, qué estaba esperando? Estaba esperando un nuevo reino, con un nuevo rey que les liberara del imperio romano y pudiera establecer ese reinado en la tierra en esos momentos. Por lo tanto, cuando Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado, se pusieron como topollillos, con las orejas así, pues diciendo: ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Está anunciando que ya se está cumpliendo lo que Dios nos ha prometido. Y cuando Jesús usa la palabra reino, está describiendo el gobierno de un rey, como hemos dicho. Está estableciendo no un reino como en este mundo. Recordad las palabras que Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo tendría un ejército aquí que me defienda. Pero mi reino no es de este mundo. El reino de Dios se ha acercado. El reino no comienza con fronteras geográficas ni con ejércitos militares. Comienza desde los corazones sometidos al rey. Por lo tanto, si has reconocido un día a Jesús como tu Salvador, lo que está esperando quizás Jesús es que le reconozcas como el verdadero rey de tu vida. No solamente como el Salvador, sino que tu corazón realmente reconozca que Él tiene que ocupar el trono de tu vida. Y en ese proceso en donde Dios está trabajando en cada una de nuestras vidas, manifestándonos qué cosas impiden que esto sea posible, qué hábitos, qué costumbres, qué pensamientos, qué manera de actuar estamos acostumbrados a usar y que están impidiendo que el Rey ocupe su trono en cada uno de nuestros corazones. Por eso Jesús dice: el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado. Y aquí encontramos uno de los verbos más importantes de este pasaje. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque está expresando aquí una acción que ya ha sido completada. No es algo que se tenga que realizar o que ha comenzado y continúa en el tiempo. No. El reino ya se ha acercado. El reino ya está aquí. No estaba hasta este momento, pero ahora ya está aquí. El reino de los cielos ha llegado a este mundo. Jesús no dice: el reino vendrá. No dice que el reino llegará, sino que el reino ya está aquí. Es un continuo presente. ¿Por qué? Porque el Rey está delante de ellos, como hemos dicho antes. Donde está Cristo, allí se manifiesta el reino. Por eso Él expulsaba demonios. Por eso Él sanaba enfermedades. Por eso Él perdonaba pecados. Porque no era un reino de este mundo. Porque Él tenía y tiene toda la autoridad del reino de los cielos para manifestar que su reino es un reino que abarca el dominio en lo espiritual. Los milagros de Jesús no son simplemente actos de compasión, actos de amor, sino que manifiestan la autoridad de Jesús constantemente, la autoridad del Rey sobre todo lo creado. Pero aquí existe una tensión importante. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña que el reino de Dios tiene dos dimensiones. La primera es el ya, como hemos dicho. El reino ya ha llegado. Cristo reina hoy. Los hijos de Dios pertenecemos a ese reino. Es algo concreto, es el hoy, es el ya. En Colosenses 1:13, el apóstol Pablo dice: nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, a todos los que hemos creído en Él. Por lo tanto, si has creído en Cristo,
si eres un hijo o una hija de Dios, Dios te ha trasladado del reino de las tinieblas, del reino de este mundo, al reino de su amado Hijo. Estás en el reino de Dios, perteneces al reino de Dios. Pero también no solo está el ya, esa es la realidad, sino que el todavía no. Es un ya, pero todavía no. Por eso hay tensión en nuestras vidas. Esperamos la consumación cuando Cristo regrese. ¿Cuándo será la consumación del reino? Cuando Cristo regrese, no humildemente en Belén, sino como el verdadero Rey de Reyes, manifestando la autoridad que Él comenzó a mostrar en esta tierra para reinar sobre 1000 años, durante 1000 años, y dice que nosotros reinaremos juntamente con Él. Por lo tanto, el Rey comparte su reinado con aquellos que han confiado en Él sus vidas. Entonces desaparecerá definitivamente el pecado, la muerte será destruida, Satanás será juzgado, habrá nuevos cielos y nueva tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vivimos en ambas realidades, en el ya, pero todavía no. Y por eso hay tensión en nuestras vidas. Por eso todavía el pecado quiere enseñorearse de nosotros, quiere tomar el lugar de Cristo. Y nosotros estamos en esa lucha espiritual, estamos en esa tensión. Ya somos santos, pero estamos en un proceso de santificación. Dios ya nos ha hecho sus hijos, pero todavía no se ha consumado nuestra redención por completo. Hay un ejemplo que manifiesta aproximadamente esto. Todos los que nos gusta la historia sabemos que la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército nazi estaba invadiendo toda Europa, hay un momento clave, que es el desembarco de las tropas aliadas en la costa francesa de Normandía. Y ese día se ha llamado el Día D. Pero también hay otro día, que es el Día V. No es el día de la victoria final, el Día D. El Día D lo que manifiesta que las tropas ya han llegado y que la inminente destrucción del enemigo está cerca. Pero el armisticio, la paz, se firma en otro día, pasados unos meses. Y durante esos meses la victoria estaba asegurada, pero no estaba consumada. Se consuma cuando se firma la paz. Esto sucede muchas veces o similarmente en nuestras vidas también. Ocurre con el reino de Dios. La primera venida de Cristo fue el día D. Desembarcó el Rey en las costas de nuestra vida. Y ese día vimos que la victoria estaba cerca. Pero se consumó la victoria en la cruz y en la resurrección de Cristo. Allí se firmó nuestra paz con Dios. Pero el Rey viene a hacer efectiva esa paz que Él ya ganó en la cruz del Calvario, para recoger a aquellos que han creído en Él. Y por último dice el versículo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando usa esta palabra proviene de dos términos. Es un cambio de mente. Metamorfosis es la palabra, como sabemos. Metanoia. Cambio de mente. Pero la profundidad del Evangelio es mucho más que un cambio de mente. Es un cambio, como sabemos, de todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestra persona por completo, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestros planes, nuestros proyectos, todo cambia cuando aceptamos a Cristo en nuestra vida. El arrepentimiento verdadero produce un cambio que es visible, de dirección. El arrepentimiento no es salvación. El arrepentimiento lo predicaba Juan el Bautista y las personas no eran salvas, sino que cambiaban de dirección. Estaban mirando al lado contrario de Dios y cuando se arrepintieron comenzaron a mirar hacia Dios. Eso es el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento no es sentir remordimiento. Judas sintió remordimiento, pero sin embargo no acudió a Jesús. Se suicidó.
El arrepentimiento no es solamente llorar por las consecuencias o afligirse por las consecuencias del error. Faraón lamentó su error en las plagas, pero endureció su corazón ante Dios. No es hacer promesas emocionales. Muchos prometen cambios en su vida con su esfuerzo personal, porque sienten pesar por alguna causa, pero nunca se rinden al Señor. El arrepentimiento verdadero es reconocer que he vivido de espaldas a Dios y ahora quiero comenzar a buscar a Dios. Y esto significa arrepentirse. No es cuestión de pecados solamente. Cuando la Biblia habla de pecado, lo que está hablando es que estamos cerrando el blanco. Y los que tiran al blanco lo saben muy bien. Cuando la diana está allí y yo estoy tirando hacia el otro lado, vaya arquero, ¿verdad? Pero esto es lo que hacemos cuando no reconocemos que necesitamos a Dios. Estamos cerrando el blanco. La diana está allí. Allí debo dirigir mi vida para que esté completa. Es a Dios. Debo girar 180 grados. Abandonar mi autosuficiencia, es decir, que yo creo poder solucionar mi vida y recurrir a Dios, eso es el verdadero arrepentimiento. Es dar ese giro de búsqueda. Estoy buscando por mis propios recursos tener una vida plena, estoy buscando en mis propios caminos, en mi propio entendimiento, en mi propio conocimiento, pero dice que todo camino del hombre conduce a la muerte. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso ese es el verdadero arrepentimiento. Como creyentes también seguimos necesitando una actitud de arrepentimiento constante. El arrepentimiento no solamente es para salvación, sino que es una actitud de vida, porque constantemente tenemos que estar buscando a Dios. Y muchas veces las circunstancias de este mundo, el pecado, nos desvían un poquito, quizás no 180 grados, de 1 grado, y nos desenfocamos de Dios y comenzamos a caminar en nuestro propio camino. Por lo tanto, abogado tenemos en Cristo para volver a enderezar nuestras sendas. Y dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos constantemente esta actitud de arrepentimiento en nuestra vida. Por eso Jesús dice: no solamente hay que arrepentirse, sino que hay que creer en el Evangelio. La frase de Jesús no acaba en arrepentirse, sino en creer. Y el creer que usa Jesús aquí es el creer que necesita 3 cosas fundamentales, y que muchas veces olvidamos. La primera de ellas es conocimiento. No puedo creer en alguien que no conozco. Debo buscar conocer a Jesús. Por eso es importante ir a la palabra de Dios. Dice que la fe, el creer, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario conocer. Si estás arrepentido, es decir, que has girado 180 grados y quieres comenzar a buscar a Dios, debes ir a la palabra de Dios. Debes ir a buscar qué es lo que Dios tiene para ti. No para una iglesia, no a través de otros, sino tú mismo personalmente. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Conocimiento, con C. Pero la segunda C es convicción. Si no hay convicción, no es un verdadero creer. Puede haber conocimiento, pero si no hay convicción, es decir, yo creo, estoy convencido de lo que conozco. Sé que Jesús murió, es real que Él resucitó, es real que Él puede perdonar mis pecados, es real que Él va a venir otra vez, es real, hay convencimiento de lo que conozco. Puedo conocer y no estar convencido, necesito convencimiento. Y por tercera C es confianza, que es la médula del creer, es la base del creer. Es decir, conozco, estoy convencido de lo que conozco y entonces confío en lo que conozco, me lanzo a eso que conozco absolutamente porque estoy convencido. Muchas veces las personas creen
pero por falta de convicción dicen, es que yo no puedo confiar. Claro, porque no te ha llegado el convencimiento. Y este convencimiento lo da Dios a través de su palabra. Por lo tanto, si quieres conocimiento, busca en la palabra de Dios, para que Dios te dé convencimiento de lo que estás buscando en la palabra de Dios. No los hombres, sino Dios mismo te lo revela, y entonces puedes confiar en Él. Y es así como llega el reino de Dios a las vidas de las personas. Por eso, cuando Jesús está diciendo esto, nos está diciendo que creer en el Evangelio no es una filosofía, no es una historia, es confiar. Fijaros, cuando imaginemos una casa donde se está incendiando la casa y llegan los bomberos, y entonces los bomberos extienden una de estas escaleras gigantes, las habéis visto en las películas, esta escalera gigante que llega hasta 4 plantas, y el hombre que está en el piso dice, yo sé que esta escalera me puede salvar, pero decide no confiar en esa escalera y bajar por ella. ¿Por qué? Porque no está del todo convencido, y entonces muere. Pero hay otro que ve la escalera, se convence que es la única salida, y entonces baja por la escalera. Lamentablemente muchas personas hoy ven la escalera, dicen, aquí está el Rey, yo creo que Jesús existe, yo creo que la escalera existe, pero no le busco, no me arrepiento, no me giro a buscarle para encontrar eso que Él me está ofreciendo. Te invito a ponerte de pie y vamos a orar, dando gracias al Señor por esta palabra. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Te damos gracias